Bueno, vamos a orar. Padre, en esta hora, santo nombre, Padre, en esta hora nos ponemos en tu presencia. Padre, reprendemos todo espíritu inmundo que se quiera oponer, Padre, a esta enseñanza en esta noche, a esta revelación de tu remanente, Padre. Padre, envía a tus ángeles, Señor, que guarden la señal de internet a todas las partes donde nos estamos conectando, en las casas de los hermanos. Protege los equipos que el diablo ha querido estropear, Padre. En esta hora, Dios mío, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos el canal Apocalipsis con Café para que no sea tocado por ningún espíritu inmundo, por ningún espíritu infeliz. Guarda la señal, que llegue bien fuerte y clara la señal a los hermanos. Padre, y declaramos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo está en mí, está en los hermanos, Padre, y pedimos que los ángeles estén guardando la señal, que no haya interrupciones en la señal de internet desde aquí, desde Paraguay, Señor, al mundo, Padre. Ponemos en tus manos esto en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Amén, amén y amén. La verdad que hay cosas que el Padre me ha revelado muy profundas, muy potentes, en cuanto a guerra espiritual, en cuanto a lo que se va a desatar en este año, porque me dio hasta meses y fechas, que no lo van a entender los que entran acá. Hay un nivel de espiritual que el mismo espíritu te confirma tu espíritu si yo estoy diciendo la verdad. Está ese nivel de los hermanos que lo sienten así. Pero hay otro nivel, como yo decía, hay 4 niveles, pero voy a nombrarte 2 nomás para que no sea tan complicado. En el otro nivel son hermanos que no van a entender esto, o bien lo van a entender muy simple, lo van a entender, y a algunos les va a causar así como que les va a costar masticarlo lo que voy a decir. Porque yo pensaba entrar derecho con el tema, pero como tengo oposición, el Espíritu Santo me dijo que me refrenara un poco, porque el tema fuerte, 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 pero yo les voy a dar un resumen, voy a hablar, porque siento el Padre no hablarlo ahora, porque hay espíritus que están ahí y que necesitamos oración para que mañana entremos con todo. Por eso que voy a dar solamente un resumen, porque lo que tengo que decir mañana es muy fuerte. Lo pensaba decir ahora, pero no siento paz en mi corazón para enseñarlo completamente, pero sí te voy a enseñar la parte que está pasando en el mar, que está pasando con la muerte del Papa. Te voy a hablarte sobre el 7X, cuándo va a aparecer ya, porque ya tenemos ya una fecha estable ya. Igual vas a tener tremenda relación, pero lo que yo pensaba darte ahora, pero te voy a tocar unos pasitos para que tú puedas entender lo que está ocurriendo. Y en primer lugar, para los que se están conectando, porque yo creo que hay muchos hermanos que recién se están conectando, y decirles que hemos estado viviendo un mes de muchas revelaciones donde el Padre trató con nuestras vidas bien fuertemente, como ustedes ya lo saben ya, no es necesario explicarlo porque los hermanos lo saben ya. Y estamos entrando en un nivel, y eso es lo que muchos hermanos no entendieron. Cuando Tiger, mi perro, murió, no entendieron el propósito. Él murió, que ya lo expliqué y no lo voy a explicar, obviamente, nuevamente. Ya lo expliqué en otros videos. Vean los videos donde yo explico cuál fue el motivo por el cual eh, se ha aumentado el nivel de revelación a mi vida. El Espíritu Santo me ha dado sueños, me da visiones, y yo sé que entré, y se los digo sinceramente, porque mira, yo no voy a perder mi salvación por mentirte. O sea, eso te lo dejo claro. O sea, por mentirte a ti, porque contigo, ustedes me conocen, yo jamás he sido un pastor que tengo la unción, tengo la revelación, yo soy el ungido. Ustedes me conocen, los que me conocen 20 años, 15 años, saben que esa no es mi onda y saben que yo siempre le he dado la gloria al Padre. Y eso yo lo dejo bien claro, ¿ok? Ahora, esto, que es muy importante que lo sepan. Lo que el Padre me ha dado, y esto lo digo para la gloria del Padre, es muy fuerte, tan fuerte, que me ha mostrado cosas en sueños, que me ha mostrado cosas tan grandes proféticamente, apocalípticamente, pasajes que no entendía, se me aclararon, el plan apocalíptico del anticristo se me aclaró completamente, muchas cosas se me aclararon, proclamarlas, pero tengo que tener cuidado, porque esto no es para todos. No sé si me explico, no es para todos. Entonces, las voy entregando, y la parte de ella yo la estoy poniendo en mi Facebook. Vea, entre mi página de Facebook, entre la página del Ministerio de Chihuahua, lo que el Padre me está dando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no solamente a mí, lo que está provocando esta situación de todo lo que está pasando a nivel mundial,
apocalípticamente que usted, el meteorito que cayó en México, que no cayó, pasó venía así y luego hizo así y luego viene algo de arriba y lo hace desaparecer. Bueno, eso todo tiene una explicación que yo ya lo posteé ya acá en mi canal, ¿ok? Entonces yo lo único que les pido a los hermanos en esta noche, que abran su corazón y a los nuevos que están recién entrando, porque yo sé que aquí entraron muchos que vieron el video que yo hice en Facebook y entraron por curiosidad. Bueno, esto es para un nivel espiritual alto y vuelvo a decir, cuando Yeshua le habló a sus discípulos, no le habló así dándole las revelaciones que él mismo dijo: a vosotros os he dado a conocer las relaciones desde la fundación del mundo, a ustedes mis pequeños, pero a los otros no. ¿Por qué digo esto? Porque los amantes de la verdad, los que saben que Yahweh está entregando una verdad y que en este tiempo se está dando a revelar cosas a su remanente, no a mí, a su remanente, cosas que estaban escondidas, eso es muy poderoso. Cuando usted va a Ezequiel, a Jeremías capítulo 8, a el libro de Ezequiel, nótese que en el libro de Ezequiel, y hablando de cosas escondidas y cosas ocultas, que en esta restauración de todas las cosas, te la voy a resumir. El Padre, y hace cuenta que te lo estoy diciendo con mayúscula, el Padre está dando a sus hijos a conocer cosas ocultas. El reino de las tinieblas con sus títeres como Illuminati, los masones, los brujos y todo eso, la élite mundial, hacen en secreto y conocer a nosotros. Para que nosotros alertemos al pueblo, para que podamos orar, para que esos portales que están abriendo se cierren. El motivo no es para glorificar a alguien, para que diga, el pastor Cuyo tiene revelación, qué lindo. No. El propósito aquí es glorificar al Padre. El propósito aquí es dar a conocer esto para que el pueblo se levante en oración. Yo quiero dejar claro eso, que no es por dármela de que el ungido, de que soy el profeta, no. El propósito es bien claro, es despertar tu espíritu profético en tu vida para que tú puedas saber que el Padre está dando a conocer cosas ocultas. Dice que Él avergüenza al sabio y le da la sabiduría al pequeñito, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a estar diciendo desde hoy adelante, que son puras revelaciones muy potentes que el Padre me ha dado, y le doy muchas gracias por eso, porque Él pone vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. Por eso es que hay una renovación. Él pone vino en odres nuevos, no en odres viejos. Bueno, y para eso el odre tiene que morir. ¡Wow! El cuero tiene que ser otro cuero. Es como que Dios te sacrifica a ti mismo, a tu viejo hombre, y para que entres a ese nivel te da la revelación, pero tiene que haber un renuevo en tu espíritu, o si no, no pasa nada. Y eso es lo que yo vi que el Padre hizo en mí. Y por eso es que se los digo sinceramente, ¿ok? Porque voy a decir cosas que me fueron reveladas muy potentes, muy grandes, muy fuertes, muy fuertes diría yo, que hasta a mí, mira, en estos días a mí me ha dado rabia santa, me ha dado ira, pero en el buen sentido de la palabra, ira contra la élite mundial, contra los mayas, y no solamente los mayas, porque se me han revelado cosas que hacían en secreto, hermano, que son tremendas, hermano, que te da una indignación tan grande, porque voy a empezar por esto. Yo hace poco, en mi cumpleaños, decidí ir a México. Muchos no saben lo que es porque no lo quise contar porque era algo personal mío. Mi esposa había perdido su padre en el mismo día de mi cumpleaños mío. Y cómo yo iba a mi cumpleaños acá en la casa si en el mismo día de mi cumpleaños murió mi suegro, ¿ok? Entonces, siendo prudente, como fui a Estados Unidos, tenía que 15 días antes había ido a Estados Unidos, preferí mejor pasarlo en México, que Dios me hablara. Me fui ahí a la Yucatán, ahí en Cancún, a pasar mi cumpleaños orando que Dios me hablara para respetar el duelo de mi esposa, porque cómo yo iba a celebrar mi cumpleaños si mi esposa en ese mismo día estaba. Hablé con mi esposa, hablé con mi hijo, de acuerdo, y dijeron, sí, papá, está bien, deja que mi mamá pase sola su duelo y está bien. Yo sé que los más entendidos me van a comprender lo que estoy diciendo. Pero había sido que
el hecho que yo sentí ganas de ir a la península de Yucatán, Dios me habló fuerte ahí y me llevó a un lugar que yo no quería ir. De hecho, no quería ir. Y siempre hablé y siempre dije, hermano, no vayan a esos lugares así, porque ahí hubieron muchos demonios. Hermanos más viejitos se van a recordar que yo siempre dije eso. Y sinceramente hablando, fui a un lugar donde el padre me dijo que fuera, que yo obviamente era como Jonás. Me sentí como Jonás, porque la verdad que yo no quería ir porque tenía temor de Dios y también tenía un temor también, o sea, no miedo, pero también era prudente. Bueno, donde yo sentí en mi espíritu que el padre me quiso que yo fuera, fue nada menos que a Chichén Itzá, donde está la ciudad de los sacerdotes, porque no era ciudad del pueblo, era ciudad de sacerdotes reales mayas, donde hacían sacrificios, donde habían 3 templos principales ahí, que los conocí muy bien, pero yo no quería ir, pero el padre me dijo, y yo no sabía por qué el padre me había dicho que fuera, ¿ok? Entonces, cuando me subí iba en el bus, el guía, que era muy preparado, y voy a contar mi testimonio, lo que pasó, para que tengo que contar esto, si no lo cuento, ustedes no van a entender lo que voy a contar sobre Chichén Itzá, qué se hacía ahí, y cómo es una burla al sacrificio de Yeshua, cómo era el sacrificio al nombre de Yahweh. Todo fue preparado para rodear a Yahweh, y muchos no saben eso. Muchos van y dicen, uy, mira, aquí matan a los guerreros, a la película Apocaliptus de Mel Gibson. Eso es que ahí se hacían sacrificios. Pero te hago una pregunta. ¿Sabías tú, como dijo el guía que iba en el bus, los mayas fueron súper inteligentes? Tenían una inteligencia que no era de ellos. Hicieron un calendario con 365 días, mira. Tenían un orden matemático, o sea que habían ahí ingenieros en álgebra, en algoritmo, en números, en matemáticas, que hicieron un calendario preciso. Tenían otro calendario, el Bactún, el Catún, que tenían que ver con la vida de tu nacimiento, donde ellos te podían precedir en qué día naciste, entonces te adivinaban tu futuro. Si tú eras sacerdote, ibas a ser profeta, ibas a ser un esclavo o una persona corriente. Mira, te estoy haciendo un resumen. Ellos fueron los que le pusieron el 0 al numeral. O sea, nosotros ocupamos el 0. Bueno, ellos fueron los que pusieron el 0. Tenían un conocimiento, pareciera ser que mucho mayor que los egipcios, porque lo que construyeron con los eclipses, pirámides que construyeron, ellos sabían cuando estaba el equinoccio de septiembre o el solsticio de marzo, ellos conocían todo porque la pirámide lo reflejaba todo. Y aún más, en el solsticio de septiembre, el equinoccio de septiembre, mejor dicho, ellos sabían cuando ese día la tierra se inclinaba, porque habían hecho una serpiente por la pirámide, por el costado, donde cuando sucedía el equinoccio, la sombra bajaba y la serpiente bajaba literalmente a la tierra. Todo eso y muchas cosas más hacían los templos, por ejemplo, el templo de Kukulcán, que es la pirámide principal. Luego está la pirámide del Sol, donde ahí eran guerreros de una forma pero terrible, que lo vas a saber después. Después tenemos el templo astronómico, que estaba un poquito más acá, que también se hacían sacrificios ahí. Y también estaba el peor de todos, que era la cancha de pelota, que cuando tú vas el guía te lo explica, pero no te lo explica, porque sabe, obviamente, no va a saber nunca los guías de ahí, el significado oscuro que estaba detrás de cada sacrificio, que era una burla, dominación al Dios de la creación, 1, al hombre que fue creado por Dios, 2, un mensaje directo en repudio a la cruz de Yeshua. Y tú dirás, ¿en serio, pastor? Yo te lo voy a explicar, pero con lujo, con detalle, como se me fue revelado a mí. Entonces, ¿por qué el Padre está revelando esto? Porque estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos, donde esta revelación que tú vas a entender va a afianzar tu relación con Yahweh, porque vas a saber que hay un plan de parte de Yahweh, pero también un plan que viene de ellos, pero que en este tiempo va a ser desenmascarado y está siendo enmascarado por aquellos que saben la verdad. ¿Me entienden?
Entonces, ¿cómo tú vas a reprender a tu enemigo si tú no sabes cómo tu enemigo opera? Si tú no sabes cómo tu enemigo qué armas tiene, porque la Biblia dice, vas a ir en guerra con uno que tiene 1.000.000 de soldados y tú tenés 100 soldados. Bueno, a no ser que Yahweh esté contigo, obviamente, pero en el ámbito secular, jamás. Entonces, hay misterios, y no solamente hay cosas que me fueron reveladas, hermano, muy potentes, muy fuertes. Y cuando yo voy en el bus rumbo a Chichén Itzá este año, les digo sinceramente, yo iba con mi espíritu sobresaltado porque yo sé que iba rumbo a un lugar, hermano, mató gente, corrió sangre como piscina. Entonces yo no quería ir, pero como les dije, fui en contra de mi voluntad. Y escuchen esto es lo que me pasó, porque me pasó una cosa tremenda. Antes de llegar había un guía del bus y que el guía del bus se encargó de decirnos el calendario, incluso hasta yo compré el calendario maya, justo ese día era mi día de nacimiento, de mi cumpleaños, entonces el guía me dijo, mire, su nacimiento, y me dijo, usted es el mono, según el calendario maya, y los monos son así introvertidos, y yo dije entre mí, me describió a mí como era y la verdad que un 70% era lo que me había escrito él. Y dijo, y esto es lo que hacían los mayas. ¿Entiendes por qué ellos están poderosos? Bueno, así, bueno. Entonces venía explicando y yo quedé asombrado porque realmente el guía que iba era un profesor de historia de México. No era cualquier guía. El tipo la movía ahí y explicó cómo eran los sacerdotes, cómo Chichén Itzá no era para el pueblo, era solamente una clase sacerdotal donde estaban el rey, el sumo sacerdote imitando al sacerdote de Israel, los iniciados sacerdotizos y sacerdotisas, y la élite, clase, la nata de la nata estaba ahí. Ahí no estaba el pueblo, ahí no vivía el pueblo, repito, el pueblo vivía fuera de lo que es el centro de Chichén Itzá. Eso queda claro, ¿ok? Entonces, antes de llegar a Chichén Itzá, hay una parada obligatoria donde los turistas se bajan a comer, al baño, a comprar cosas. Entonces, el guía dijo, miren, mostró una piedra negra, obsidiana, era. Con esta piedra se puede ver los eclipses. Esta piedra, y empezó a contar cómo los brujos usaban esa piedra para sanar, para maldecir, podían activarla para bien, me contó, podían activarla para... Y la piedra obsidiana es hermosa porque es negra, cuando se pule, puede usar como una lupa, y tiene varios efectos que provocan el cuerpo. Te puede sanarte de cosas según según el guía, pero había mucho que para que sucediera eso tú tenías que activarla. Entonces yo con la bala pasada, como se dice en buen término chileno, y siempre quise conocer la piedra obsidiana porque yo había hablado mucho sobre la piedra obsidiana de muchas civilizaciones que la tuvieron. Me bajé y había un galpón y a un lado había un brujo vendiendo las cosas y al otro lado había otro brujo. Había un saumerio, un humo para espantar para ellos los malos espíritus. Y yo me cubrí con la sangre de Yeshua, obviamente, y entré al galpón donde se vende y está la obsidiana, hermosa, dicho, o sea, hermosa, grande. Y yo compré una para revisarla, para tenerla, la compré. Costó $60, carito. Hay otras más grandes, como pulsera. Bueno, la compré, era bien bonita, tenía unas pelotitas ahí así, era bien bonita. La compré más que nada para investigarla, para salir de la curiosidad, no la refino en todo caso. Pero como que algo me dijo que la comprara. Bueno, y obviamente me la puse aquí en la mano, así, para ver cómo se veía. Y cuando yo me la puse en la mano, hermano, yo siento una sensación espíritu. Y me empieza a ocurrir algo que me había pasado el día en que yo leí un libro de un masón muy antiguo en Paraguay, donde entré en una página y leí algo sobre los esenios que decían así: los esenios fueron masones. Y decía, honra los textos de Qumran, de los esenios. Y yo dije entre mí, masones, y en mi espíritu yo dije, posiblemente a lo mejor los esenios, cuando no sabía nada de ellos, yo acepté ofreciendo el libro, que era una mentira. Y yo dije, sí, a lo mejor los esenios fueron masones. Y cuando empiezo a decir así, hermano, me viene una sensación de muerte que nunca la había sentido, un mareo como que me faltaba. Y estaba mi esposa acá, estaba mi hijo allá, mi esposa me miró y me dijo, ¿qué te pasa? Bueno,
oré y renuncié a ese pensamiento que tenía, ¡pum! Y se me cortó. Se paró lo que estaba sintiendo, esa sensación de muerte. Se me paró en seco. Me prendí y lloré. Bueno, cuando estaba ahí cerca de Chichén Itzá, me pasó lo mismo. Y yo no entendía por qué me había pasado lo mismo. Y después, obviamente, aquí en Paraguay ya supe por qué. O sea, en ese momento yo sabía que el padre me estaba diciendo, cuidado, cuidado con eso, no pongas tu fe en eso, algo así. Yo entendí que me dijo el Espíritu Santo, cuidado con la piedra. Y me saco me saqué la piedra. O sea, fue un rechazo desde espíritu de muerte. Me saco la piedra. Y como me costaba, en vez de botarla, se la regalé a un tipo que era ahí, que era muy bien pobrecito, y él la vendió y se ganó seguramente $60 el señor que era pobre. O sea, prefería hacerlo así para que no botarla y por lo menos ayudar a una persona. Bueno, me fui, llegué a Chichén Itzá, y ya el padre me había dado y me había hablado sobre la piedra, atención, la obsidiana, que yo la rechacé en mi espíritu. Bueno, se la regalé, llegamos allá y quedé asombrado, hermano. El asombro fue muy grande, pero no fue asombro de que, ay, mira, esta gente como era tan sabia. No, o sea, mi asombro es que yo sabía que detrás de cada pirámide de lo que el guía iba explicando, había algo oculto. El guía nos mostró la pirámide de Kukulcán, la más grande. No explicó y mañana yo se los voy a poner que al aplaudir frente a la pirámide hay un eco que entra a la pirámide y se reproduce el canto del Quetzal, ave sagrada de los mayas. Y yo quedé asombrado porque el guía nos hizo aplaudir y el golpe pegaba en la pirámide y la pirámide, hermano, reproducía el mismo canto de la ave. Impresionante. Ahí yo quedé, hermano, quedé impresionado, hermano. ¿Cómo pudimos? Bueno, ahora ya lo entiendo, pero tranquilo. Después que nos explicó que nadie podía pasar arriba y nos explicó que habían dos pirámides dentro de la pirámide. Había una dentro y otra más chica adentro, que la habían descubierto porque encontraron un pasadizo secreto que había, pero que nadie puede entrar, ¿ok? Bueno, pasamos a la segunda construcción que se llama, donde estaban los guerreros, y donde se llama la imagen del sol o el altar del sol, donde ahí hacían cosas muy feas, que lo voy a decir ahora. Después pasamos a la otra, que era la pirámide de la astronomía, de los astrónomos, y después nos mostró la cancha, donde estaba la cancha, jugaban 12 por 12, y el que ganaba era desgollado. O sea, el gran ganador del equipo no era el que perdía, ojo, era el que ganaba. ¿Y qué significado tiene ese? Uy, tremendo, tremendo. Bueno, entonces pasó todo eso con mi espíritu muy así, opresionado por lo que vi ahí, con lo que vieron míos. Y yo no entendía por qué el Padre me había llevado ahí, hermano. Y fue como un acto profético, como cuando Ezequiel, cuando Elías fue al Monte Carmelo, porque Elías fue al Monte Carmelo, donde estaban los 450 profetas de Baal. Y el Padre me dijo después, yo te llevé como Elías al Monte Carmelo, para que tus ojos vieran lo que se hacía ahí, para que tus ojos vieran muy claramente las construcciones, altares a los demonios que hacían. Yo lo vi. Y estando aquí en Paraguay, habiéndome pasado lo que ustedes ya saben, lo que me pasó a mí, que es una revelación muy grande en estos días, ustedes saben, porque ya lo expliqué muy bien eso ya, se me ha revelado, hermano, lo que hacían ahí, y lo que estaba detrás de las pirámides, por qué los 91 escalones, por qué habían 3 pirámides adentro, qué significa las dos imágenes que están allá, que es la de un jaguar y lo otro es Jack Moll. Esas dos imágenes arriba son terribles, hermano. ¿Por qué el sacerdote en entrada secreta por arriba de la pirámide? ¿Por qué la pirámide? Te voy a decir cosas así suaves, porque mañana te voy a decir, lo puedo decir ahora, porque te voy a hablar de otra cosa ahora, porque no siento paz en mi corazón para... Tenía el PowerPoint preparado, pero no lo voy a decir porque voy a orar mucho esta noche para que mañana lo pueda decir con poder. Resulta, y te lo voy a decir, voy a dar un dedo suave para que lo pueda entender. Resulta que esa construcción era única en el sentido de que ahí estaba la mayor 160 metros, juego la pelota,
que era la más grande de la península de Yucatán y de todo lo que es Guatemala y toda esa cosa. Y resulta que el padre me lleva en visión, corroborando, porque ellos dejan, ojo, la visión que me da el padre, yo la estoy corroborando con los libros del Popos Vuh, que no fueron quemados por las historias que cuentan algunos sacerdotes que llegaron ahí, y este es el libro sagrado de los mayas, con eso, o sea, que no creas que yo recibí algo nomás y que no, está corroborado con eso. Y algunas cosas que sacaron de ese libro para que no las viera la gente porque eran cosas muy fuertes. En primer lugar, esa ciudad era una especie de Babel, un portal. Ahí ellos abrieron un portal, ¿ya? Y debajo de la pirámide hay otro portal y hay un cenote, fue construida en cenote, donde la sangre que caía de arriba caía directamente al abismo, donde hay un Nefelín que viene desde la rebelión de Lucifer, ¿ya? Hicieron Ku Klux Klan, que está ahí ese Nefelín, ¿ok? Y ellos, mañana voy a explicar esto con lujo y con detalle, al aplaudir y hacer cosas, esos ritos, podían hablar directamente con ese Ku Klux Klan que, dicho sea de paso, algunos ancianos chamanes lo veían como la serpiente voladora, o que es Alcoatl, la serpiente que vuela, y por eso que el pájaro Quetzal, que tiene plumas verdes, rojas, y parece una serpiente, el pájaro Quetzal que vuela, todo eso tiene un significado tremendamente, hermano, revelador y poderoso, hermano. Sacrificios que habían, porque no habían solamente, habían variados sacrificios de infantes, de animales, pero más de hombres. Pero más de infantes que hombres, ¿ok? El ritual que pasaba, cómo se hacía, y todo era una burla allá. Con decirte que se encontraron el nombre de Yahweh, alusiones al nombre de Yahweh en los escritos de los ancianos mayas más antiguos. Se encontró el nombre de Yahweh ahí, o sea que ellos tenían conocimiento del Dios de Israel. Dentro de la cosmología maya sabían que existía un Dios llamado Yahweh o Yud-Het-Bat-Hei. ¿Ya? Eso está ahí y está dentro del Popos Vuh, descifrado, codificado. ¿Ya? Entonces, todo lo que se hacía ahí como rito, y mañana te lo voy a explicar, era todo, hermano, alusión al aborrecimiento desde el día en que Caín mató a Abel y el aborrecimiento a Dios, a la raza humana, porque de ahí mataban a los humanos, ahí los sacrificaban. Una burla a Yeshua, porque ellos sabían, hermanos, se les fue revelado. En Génesis 3:15, cuando Dios desató la maldición sobre la serpiente, y los mayas adoraban a una serpiente, ¿ya? Y esto lo corroboro con la Biblia, porque en Isaías 27:14 dice: no te alegres tú, Filistea, porque de ti saldrá aspis y como fruto serpiente voladora. O sea que el padre sabía que en Latinoamérica los incas, los mayas, los aztecas iban a tener un culto al dios serpiente. ¿Qué tal? ¿Ya? O sea que el padre ya lo había profetizado. Pero fíjate que cuando Dios dice, no te alegres tú, Filistea, en Isaías 20, Filistea, y cuando vamos a estudiar quién es Filistea, resulta que los filisteos son descendientes de los nefelines, son descendientes del filisteo, de Gag, de Goliat. Y entonces como que una línea se va extendiendo, y esa misma línea maldita de Caín es la que estuvo con los sumerios, con los babilonios, que después pasó a los griegos, a los romanos y a todos. O sea, hay una línea marcadita al dios serpiente. ¿Qué tal? Viracocha, en los incas, dios serpiente. En el Tíbet, la serpiente Kundalini. Entonces aquí hay que armar un rompecabezas acá. Tremendo. Cuando vamos nosotros a los dioses sumerios, que los sumerios, todos los antropólogos, los arqueólogos hablan maravillas de los sumerios. Los sumerios tenían matemáticas, tenían el primer sistema de número, de alfabeto.
los arqueólogos quedan sorprendidos. ¿Dónde sacaron tanto conocimiento? Sabían que Saturno tenía lunas sin tener telescopio. Tenían un sistema candelario como los mayas. Y de hecho, escucha bien esto, se ha descubierto que los mayas tenían alfarería de los sumerios, tenían un calendario igual que los sumerios, los mayas, y lo peor de todo, que tenían la mancha mongólica, que es una sombra aquí atrás de la espalda, por eso se llama mancha, media azulada, que pertenecía a los sumerios y a los babilónicos. Entonces, hay una conexión diabólica que el diablo preparó desde Babilonia hasta lo último de la tierra, porque aquí tampoco, por si acaso, a través de los mapuches, a través de un dragón de fuego. Por eso que hay tanto fuego. ¿Por qué hay tanto fuego en Chile? Es porque hay un dragón de fuego que está ahí, que los mapuches activaron. Por eso que los mapuches queman. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te le va a ser revelado y que es un Dios que está relacionado con el fuego. Y te lo voy a decir hasta en mapuche cómo se llama ese Dios, pero todavía no, tranquilo. Entonces hay una conexión, hermano. Entonces el diablo sabía que cuando Dios en Génesis 3.15 mandó una sentencia de Génesis 3.15, dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Y pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Hermano, y si tú no entiendes eso, te la va a ser muy difícil entender lo que yo voy a decir en estos días. Porque hay una conexión ahí terrorífica de una simiente que el mismo Yahweh está diciendo y declarando que en la tierra habrían dos simientes, una maldita y la otra bendita. Si no entiendes eso, no vas a poder entender el plan que el diablo ha trazado a través de la historia con los Illuminati, con las mayas, con los incas. Pero si lo entiendes y lo comprendes en tu espíritu, te la va a ser más fácil por entender lo que yo quiero expresarte en estos días, porque la revelación es muy potente, es muy grande. Yo orando al Padre y pidiéndole sabiduría, entonces hay una conexión. Y resulta que cuando tú te vas a Génesis capítulo 10, ahí te da un detalle tremendo, porque en Génesis capítulo 10, 12 dice, y en los días de Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, en los días de Pelec, fue dividida la tierra. Nos vamos al Midrash, al Tarjún, a Maimónides, a Rashi, que son los mayores exponentes rabínicos que han dejado comentarios del Antiguo Testamento y que la gente los respeta como, bueno, realmente recibieron revelación así, pero a nivel tipo Elías, tipo Isaías, a ese nivel. Por eso que son tan respetados a nivel mundial, Maimónides. Y el Midrash y el Tarjún, que son, digamos, escritos que hay cosas buenas de ellos, pero hay cosas que hay que apartar, pero en la parte historia de ellos, el Tarjún dice, y el Midrash y Maimónides dicen, que cuando en los días de Pelec, y cuando la Biblia en Génesis 10 se refiere en los días de Pelec fue repartida la tierra, atájate con lo que te voy a decir. Que en el hebreo no es lo mismo que la traducción española. El hebreo y los comentaristas dan detalles más de lo que pasó ahí. Dice que hubo, hermano, un cataclismo, cayeron asteroides del cielo, que había una presencia de un ente, ellos le llaman así porque que habían la presencia de un ente y que ellos sintieron la presencia de ese ente que era como un ángel de juicio, que obviamente es Sefenik, que ese fue el nombre real de... ¿Querés saber cuál es el nombre? El planeta 7X, el nombre que le pusimos nosotros ahora, pero su nombre es Sefenik. Estaba ahí y cuando bajó Sefenik, se abrió el continente, hermano. Cayó lluvia, hubo una explosión, un terremoto, y por eso que Dios dice, acuérdate que dice, y Dios dijo, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Una sola lengua, y fue tan potente el relámpago, el ruido, el abismo, el crujir que pasó, hermano, que la gente con el terror perdió su hermano. Los continentes se abren, Génesis capítulo 10, los días de Pelec, y en el hebreo te dice esto. Por eso que, hermano, cuando decimos vuelvan a las raíces hebreas, ¿por qué? Porque ahí está verdad, ahí está el secreto que no te lo cuenta la Reina Valera. Ahí está la nata de la nata, para que me pueda entender. Bueno, dice el Midrash que se abrió un abismo y que por ahí, hermano, fueron
consumido gente que adoraba a nefelines, gente, y de hecho la Torre de Babel se tragó el abismo. Y ahí quedó el primer vestigio de nefelines, porque la Biblia dice que había gigantes antes y después, y de hecho el primer apóstata, el primer anticristo, el primero que construye una pirámide, como en repudio a Dios, como la pirámide del dólar, que en honor a los Illuminati, muy de moda ahora, dicho sea de paso, su gente fue tragada ahí. Y según el Midrash, ahí quedó un sello donde nefelines fueron sellados y sepultados bajo cadenas en ese lugar. Que dicho sea de paso, se va a volver a abrir en estos tiempos. ¿Ya? Y de ahí que la Tierra, hay mapas, como por ejemplo el mapa Piris Rey. El mapa Piris Rey, que es una obra arqueológica tremenda. La Tierra era un Pangea, es decir, era solamente, no había América del Sur, no estaban los continentes, era una sola. Se abre ahí, hermano, y en ese abrir de continentes quedó la Antártica para acá, quedó allá México, América del Sur, se abrieron, y es por eso que esto tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque esta gente que viene con la mancha mongoliana, hermano, como los tibetanos, Europa, Canadá, México, Inca, hasta Chile, hermano. Los constructores fueron los mismos que Caín. Porque no te olvides que la Biblia dice que Caín fue el primer constructor de pirámides. ¿Quién fue? No fue Nimrod, fue Caín, el que mató a Abel. ¿Ya? Entonces, cuando Caín mata a Abel, dice que edificó ciudades, pero no eran ciudades, eran pirámides. Porque Caín, marcado por Dios, constructor de pirámides que era para protegerse de la ira de Yahweh, pirámides que eran para invocar a demonios y abrir portales, ahí tuviera sus ángeles que lo defendían. Quedó esparcido eso por toda Latinoamérica, y por eso que la relación de pirámides es igual que la de Egipto, la de Sumeria, Babilonia, el Tíbet, Rusia, Cáucaso, en todos lados hay pirámides. Es decir, que este culto heredado que ellos heredaron de los nefelines fue tan grande que tú te das cuenta ahora, hay muchos y millones de libros que te dan teoría. ¿Qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con los incas? ¿Con los tihuanacos? ¿Con los moches? Porque los moches, hermano, allá los moches, desde el Perú abajo, hacían sacrificios humanos, pero de la gran siete, hermano, los moches. ¿Qué pasó con ellos? Entonces los arqueros dicen, ¿qué pasa? No es que se los llevaron los extraterrestres. No es que desaparecieron así en forma... Y no, hermano. Yo te lo voy a contar. Lo conocían los indios Hopi en Estados Unidos, lo conocían los incas, lo conocían los mayas, menos nosotros. Imagínate, lo conocían todos y todos dejaron escrito con el Popus Vuh. ¿Sabías tú que los mayas conocían a 7X? Y lo dejaron escrito y también simbolizaba, y atájate con esto porque aquí se ve la relación, ese pájaro, el quetzal, era pájaro que volaba como una serpiente. Ese pájaro no era cualquier pájaro, porque en su estado original representaba al Dios de la creación, al Dios de la sabiduría, y los mayas lo asociaron con el Ku Klux Klan, pero en su verdadera representaba el juicio, representaba la verdad, porque el quetzal anunciaba la mañana que estaba naciendo. Era un pájaro que lo divinizaron. ¿Por qué? Porque el quetzal representaba la realeza con sus colores, porque cuando vuela tiene un color rojo, verde. Por eso que los sacerdotes mayas tenían las plumas del quetzal, porque era la realeza. Era un pájaro que estaba relacionado con la realeza, con el trono, pero que de arriba. El pájaro que hablaba de lo espiritual, porque venía de los dioses arriba, pero era un pájaro que anunciaba cuando algo malo se cernía. Cuando venían tormentas, el quetzal anunciaba la tormenta. Y anunciaba las muertes. O sea, era un pájaro, hermano, que al estudiarlo era tremendo, pero en sí era un pájaro que en los primeros principios, según los ancianos mayas, era un pájaro que no era malo, sino que era un pájaro de juicio
que anunciaba el cambio de dimensión, es decir, el cambio de una era a la otra era. Por eso que lo adoraban y por eso que cuando yo fui a Chichén Itzá, podíamos así, mañana te voy a mostrar el video que yo filmé eso, la pirámide al frente recrea, cuando la gente aplaude, la pirámide recrea el sonido de así, me lo recrea, hermano. Porque Ku Klux Klan tomaba la realeza divina y Ku Klux Klan era visto como el quetzal que vuela. El Dios que vuela. El Dios que desciende. Y el Dios que te habla de un calendario, que te da las matemáticas, que te habla de las cosechas, que te da el orden de los equinoccios. Ah, ¿y acaso esto no es conocido? ¿Acaso los nefelines, dice la Biblia, que uno enseñó la astrología, que otro enseñó el arte de las hierbas, que otro enseñó la astronomía a los caídos? ¿Acaso no dice eso la Biblia? Ah. Bueno, ahora lo voy a decir. Resulta, amado hermano, que el nombre hebreo y los mayas de este planeta es Sefenik. Sefenik. ¿Quién es Sefenik? No es solamente un planeta, no, porque esto es lo que te tengo que decir. Es un ángel de juicio de Yahweh. Es decir, viene en un planeta, para que me puedas entender. Puede guiar a los cometas, pero en esencia es un ángel de juicio. Y por eso que se llama Sefenik. ¿Por qué viene asociado con esto? Porque cuando desciende, escucha bien esto, cuando desciende ese ángel, y los mayas lo conocían, cuando desciende es tan potente, hermano, que afecta el núcleo de la Tierra. Es decir, todo lo que yo decía sobre el planeta 7X que afecta, ¿se acuerdan que yo decía, y lo digo todavía, que hay algo que no lo pueden encontrar, pero que saben que está ahí y está alterando el curso de los astros? Por eso que en Lucas 21, 25 dice, entonces porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Algo está pasando. ¿Por qué no lo encuentran? Porque se va a dejar ver, pero en este momento no se está dejando ver. ¿Por qué? Y aquí te digo el por qué, hermano. Por una razón bien grande, yo diría por dos razones muy grandes. Porque en su esencia, Sefenik 7X es un ángel destructor que trae juicio. Y cuando ha traído el juicio, y ojo, que este ángel no es un ángel bueno, por así decirlo. Es un ángel que lo usa como Dios usa a Satanás, hermano. Es un ángel que se rebeló con Lucifer y que vendría siendo un ángel que se revela en el mismo tiempo, que se rebeló con Lucifer, la tercera parte de los ángeles. Pertenece a esa categoría para que lo puedas entender. Eso me fue revelado. Segundo, es un ángel que responde, que vive y que tiene casa, y adivinen de dónde viene. Viene de nada menos, como nosotros lo habíamos dicho, y como nosotros lo habíamos enseñado, viene de la constelación de Orión. Y por eso que la Biblia dice, ¿desatarás tú los lazos de Orión? ¿Cómo? ¿Por qué la pirámide de Chichén Itzá apunta hacia Orión? Porque a mí me lo dijo el guía. El guía de México me dijo, esta pirámide está apuntando directo, apunta, mira, esta pirámide me dijo apunta directamente a Orión. Y el guía nos dijo, y las pirámides de Egipto y de otras de los incas, todas apuntan hacia Orión. Y usted eso lo sabe, usted solamente que lo leyó, que las pirámides apuntan. Y resulta que, ¿quién es Orión? Orión es visto como un guerrero que está tirando un arco, que tiene un arma y es un guerrero. Así se ve en la constelación, un guerrero. Y la pregunta es, ¿por qué?
apuntaron las imágenes allá porque Sefenik 7X es un ángel que es soltado para los propósitos de Dios y que está en Orión, en la constelación de Orión. La Torre de Babel fue gira a Orión. Y aquí no, y prepárate para esto, pero Orión está apuntando un arco a otra constelación que es bíblica y que aparece en Apocalipsis 15, que es la constelación de las Pleiades, que tiene forma de uva y una copa que se está derramando. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la constelación de las Pleiades y vi otra señal y ahí de las Pleiades? ¿Ok? Bueno, ¿por qué está apuntando hacia las Pleiades? Porque resulta que las Pleiades le anuncia a los nefelines que un día hubo un juicio. Dios, cuando castigó a los nefelines, dejó marcado en los cielos para la eternidad la rebelión de ellos. Y la constelación de las Pleiades, que es una uva, y Apocalipsis 14 dice que él pisa, Yeshua pisa el lagar de las uvas. Entonces las Pleiades es como un tipo y figura de Yeshua pisando, porque la Biblia dice que él pisa el lagar. Apocalipsis dice que cuando Yeshua venga, él pisa el lagar, ¿no es cierto? Y donde pisa a los reyes, a los Illuminati. La Biblia es muy clara, dice que venía con un caballo blanco y dice que ahí corrió la sangre hasta los fetos de los caballos. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 21. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Bueno, ya. 20. ¿Se acuerdan? Bueno, ok. En repudio porque saben que se les viene un juicio. Y de hecho, ¿se acuerdan cuando yo les mostré la imagen de Nimrod, la que encontraron en el museo de Bagdad, lo que los americanos se llevaron, la Torre de Babel, Nimrod en forma gigante, habían 2 soles arriba. ¿Se acuerdan que les mostré los 2 soles? Y Nimrod estaba con un arco apuntando arriba al cielo. Esa es la guerra de los nefelines en contra del trono. Eso representa la guerra espiritual del repudio que ellos tienen en contra de Yahweh. ¿Me entienden? Entonces, la pirámide de Chichén Itzá apuntaba a Orión. ¿Por qué? Porque este ángel que tiene su nombre y que se deja ver como un planeta rojo, encendido rojo, se le llama el ángel del fuego. Sefenik, en hebreo, terminación de los sabios hebreos más antiguos, lo conocen como el que arde, o como el que fuego, o el ángel rojo. Y de ahí que hemos dicho que cuando viene el 7X, deja una estela roja de hierro. Bueno, todo va consiguiendo, todo va calzando. Entonces, correcto, por eso que se llama el dragón rojo. De ahí viene el término dragón rojo, y también los mayas conocían al dragón rojo, la serpiente. Entonces, sabían que el Quetzal representaba al Sefenik, Sefenik. De ahí que viene también el ave fénix, que resucita. ¿Ah? Bueno, el tema es el siguiente, que el Padre dice que este planeta va a despertar al remanente para bien. ¿Cómo? Sí. Escucha lo que te voy a decir. El remanente no tiene que sentir miedo porque este ángel trae juicio en forma directa a la élite mundial, a los brujos. ¿Sabías tú que la élite mundial restauró los sacrificios de sangre en Chichén Itzá? ¿Sabías tú que los ricos pagan y cierran todo el coliseo de Chichén Itzá? Lo cierran y tienen tanta plata que hacen reuniones privadas. ¿Sabes dónde? En la misma cámara donde el sacerdote derramaba sangre. En la cámara sellada que está abajo. No te olvides, la pirámide de Chichén Itzá es una pirámide. Mañana te lo voy a mostrar así con... La segunda se llamaba la pirámide del horror o la pirámide Eco. Y te voy a contar un poquito para que mañana ya voy a ir calentando los motores para mañana. Y la segunda, la otra que venía, la tercera, era la donde ahí había un círculo con un hexagrama donde caía la sangre del torturado arriba y la sangre seguía cayendo, ellos eran todo así en forma matemática, la sangre caía a una especie de hexágono
ese hexágono tenía un hoyo y caía a un abismo, a un cenote que estaba debajo de la pirámide. Porque y debajo de ese cenote que estaba ahí, ¿quién cree que está? Un cefelín. Tienen que entender que yo no quería ir para allá, pero el Padre me llevó a terreno. Y esto, hermano, que te voy a decir ahora, no quiero cortar el hilo, es lo mismo que en Ezequiel capítulo 8, y atención que le voy a decir. Dios llama a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen en secreto en el templo? El Espíritu le dijo, anda y pon tu ojo en una rendija. Y esto, hermano, es revelador lo que te voy a decir. Porque Ezequiel escucha la voz de Dios, pero específicamente Dios le mostró algo que ellos estaban haciendo en lo más íntimo del secreto. Y dice la Biblia que Ezequiel va para allá y aún más, era secreto que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Era tan secreto que ni el mismo Ezequiel lo sabía y por eso que como es tan secreto, le dice, mira por la rendija del hoyo. Y Ezequiel mira por la rendija del hoyo y ve que dentro del templo 24 varones, 70 varones ancianos mirando, dándole la espalda a Yahweh y adorando al sol. Y adentro había mujeres endechando a... Entonces la pregunta es, ¿será que el Padre en este tiempo a su remanente lo va a hacer mirar como Ezequiel y le va a mostrar estas cosas para que profeticemos? Porque tú no puedes profetizar ni pedirle nada a Dios si no hay causa. Tiene que haber una causa que provoque indignación. Tiene que haber un Sodoma y Gomorra que provoque indignación con la indignación que le dio a Lot, para que nosotros podamos profetizar, para que nosotros podamos ahí reprender, para que desciendan los ángeles y tapen el sello que se está abriendo. Y por esa es la razón que el Padre nos pone. No para que tengamos conocimiento de lo oculto, porque eso no interesa acá. No interesa que usted, lo que le estoy contando yo, no interesa, no es para ese fin. No es para que usted tenga conocimiento del mundo esotérico, del mundo. No. Es con el fin de llevarte ahí como el profeta, mostrarte esto y profetizar. Y cuando el profeta profetizó, vino el juicio. Y aún más, la presencia de Yahweh dice que él la vio que salió del templo. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden decir, ni hablar, ni proclamar el testimonio de redención que tenemos nosotros. Por eso la Biblia dice, busqué hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. ¿A quién? ¿Al ángel dice? No, a nosotros. Porque a nosotros se nos fue entregado esta tierra, que Adán le pasó la llave al diablo y Yeshua la recuperó como postrer Adán. A nosotros nos dijo fructificar, sojuzgar, sométanla, planten, riéguenla, se las doy. Y el hombre se la demonios. ¿Qué tal? ¿Te queda claro eso ahora? Entonces, ¿quién la tiene que recuperar? Yeshua la recuperó. Pero ahora Yeshua nos manda como Josué a conquistar las ciudades que son de Yeshua. Mía es la tierra y su plenitud. Dios nos está llamando no para que tú tengas clases de ocultismo, no para que tú conozcas el mundo esotérico, no. Te está llamando con un propósito. Y el propósito es que te levantes como soldado y que digas como Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Tomar toda la armadura de Dios es para que nos pongamos la armadura de Yahweh y para que vamos a profetizar. Y cuando oremos y profeticemos, Dios va a marcar su remanente y ese remanente, hermano, va a tapar sellos de abismos. ¿Por qué siempre decimos, los del ser están abriendo portales? Sí, está bien, lo hacen. Los brujos pastores están... ¿Y acaso nosotros si lo abren no los podemos hacer? ¿Acaso Yeshua dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra? ¿Todo lo que desatar en la tierra será atado en los cielos? Te olvida. Y el Padre te está diciendo que te está llamando para que podamos cerrar esos portales y abrir portales de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No es para que tengas conocimiento en lo oculto, es para que Dios sea usado en tu vida. Por eso que Jeremías dice, busqué hombre, gritar por las plazas de Jerusalén, a ver si hay alguien que hable verdad. Aquí estamos hablando verdad para que usted sea un profeta de Dios. ¿Amén? Estas son verdades que la gente tiene que saber. Esta gente ha trabajado todo el tiempo en oculto. Las logias masónicas hace años que nos han metido el de boca. Han hecho todo en secreto, entonces nadie ha sabido nada. Se han apoderado del mundo, se han apoderado de la educación, se han apoderado del planeta. ¿Por qué? Porque todo en oculto y nadie sabía nada. Y la Biblia dice, ¿no veré yo quién hizo el oído?
El oído no escucharé yo, no veré yo que dice el ojo. ¿Ah? Ahí está. Dios nos está llamando porque este remanente será guardado, será protegido. ¿Para qué? Y ahora comprendo por qué los 144.000 sellados. Porque los 144.000 sellados sí son israelitas, pero nosotros tenemos el mismo espíritu de ellos. Estamos proclamando una verdad. Por eso que este es el tiempo. ¿Vendrá Elías otra vez? Sí. Y no es Juan Bautista. Nosotros somos los que estamos levantando el altar de Elías. No te olvides que Elías confrontó a la Babel, a ese principado. También confrontó a los sacerdotes, restaurando el altar. 12 piedras, volver al original, volver a la raíz hebrea. 12, el fundamento. 12 puertas en la Nueva Jerusalén. 12 columnas. Hemos injertado en Israel. Amén. ¿Se entiende o no se entiende el concepto? Bueno, voy a seguir. ¿Ok? Es por eso que este planeta no solamente se muestra como físico, sino que también lo principal de todo es que es un... Y ese ángel es que está provocando esto, lo que vamos a leer a continuación. Lucas 21, 25 al 27. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol viendo la llegada, porque te voy a decir cuándo, y te voy a decir esto porque te voy a decir otra cosa muy fuerte. Así que no te vayas, porque te vas a perder el plato fuerte. Entonces, déjame leerte primero eso. Lucas 21. Entonces señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es lo que está pasando ahora. Desfalleciendo los hombres por el temor, que los hombres van a desfallecer por las cosas que vamos a ver, cataclismo. Desfalleciendo los hombres, al que no tiene Yeshua en su corazón, desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Y mira lo que viene ahora. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí hay un detalle muy interesante. El libro de Apocalipsis dice que, capítulo 9, vi descender a un ángel con una llave en la mano y abrió el pozo del abismo y salieron demonios a manera de langostas con dientes feos y el Juan ve eran híbridos, eran demonios híbridos. Attention please. La visión de Juan los ve como cara humano, pero no tenían cara humano. Eran reptiles híbridos, ¿ok? Y se les hacen a los hombres y no a la hierba, pero a los que están marcados, aleluya, no los pudieron tocar. Ahora, hay una cosa que el Padre me reveló y le gusta que le guste, lo voy a decir igual nomás porque al final si el Padre me lo dio, yo sé que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual nomás, hermano, porque se está uniendo el rompecabezas. Hay 44.000 divisiones de iglesia evangélica, asamblea, testigos de Jehová, pentecostales, 44.000, cada uno predica lo que se le antoja. Tienen sus propias Biblias, una tiene el ángel Moroni, otro el Atalaya, bueno, todos tienen. Entonces la pregunta es, ¿todas ellas tú perteneces? ¿O cuál de todas ellas es la que tiene la verdad? Entonces, en honor a la verdad, tendríamos que hacer un análisis y investigar las 44.000 divisiones, Asamblea de Dios, ¿cierto? Presbiteriana, bautista. ¿Cuál de todas tiene la verdad? Porque cada una tiene su doctrina, obviamente. Pero resulta que en el mundo hebreo no es así. Resulta que si nos vamos nosotros a la Torá, tú encuentras un Dios con un pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encuentras a un Yeshua que dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, que Yeshua se ató a la Torá, que no es como a ti te lo enseñaron, que no existe un antiguo y Nuevo Testamento. No existe que el Dios de la maldición de la ley es un Dios malo y Yeshua es el Dios bueno. ¿De qué estamos hablando? Yeshua dijo, yo no he venido, es uno solo la palabra, ¿ok? Bueno,
Entonces, resulta, hermano, que cuando entendemos por qué Yahweh dijo que el pueblo celebrara las fiestas como mandamiento perpetuo, por qué Yahweh ordenó celebrar el Shabbat como mandamiento perpetuo, y otras leyes, pero que las más fuertes de todas fueron las que hizo que un pueblo no perdiera su identidad en la tierra, porque cuando Hitler quiso matar a los judíos, le bajaba los pantalones, circuncidado, judío, porque había un pacto de por medio. Como hoy la identidad de la iglesia tiene 44.000 identidades diferentes, hermano, yo no estoy diciendo, hermano, que todas las iglesias están mal. No te vayas ni pienses eso, no. Porque Dios, en su misericordia, sabemos que Dios llamó a un pueblo gentil y sabemos que Dios está usando los gentiles ahora que somos, digamos, los que no somos judíos, y a través de ellos está proclamando el evangelio. Eso yo lo dejo claro porque nos faltan los hermanitos que digan, el pastor Cuyo está condenado. No, obviamente hay pastores que están siendo usados por Dios, sino que lo que quiero llegar es esto. ¿Por qué va a bajar Elías y Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés representa la Torá y Elías representa el espíritu de la Torá y representa a Yeshua, que Yeshua dijo, yo soy el espíritu de la profecía. Apocalipsis dice que Yeshua es el espíritu de la profecía. Es decir, si la Biblia dice que baja Moisés, que es la Torá, que baja Elías, hermano, y de hecho, cuando Yeshua en el monte de la transfiguración se figuró, ¿quién estuvo ahí? Lo mismo, Moisés. Y dice que vio a Elías y habían 3 de sus discípulos, Santiago, Juan y Yeshua. ¿Por qué? ¿Y por qué los 144.000 sellados que no son pastores? No dice ahí Guillermo Maldonado, Cas Luna, que estaba ahí, los 144.000, que no son los testigos de Jehová. No. Si tú unes todo eso, el mensaje es claro. En el tiempo final, Dios va a tratar con los que están apegados al pacto sempiterno. No digo que va a excluir a los otros, pero la Biblia dice que muchos de esos van a ser engañados. Pastores, dice, cuando digan, ahí esto lo creáis, porque aún los escogidos serán engañados. Es decir, hermano, que gran cantidad de gente va a predicar otro evangelio, y por eso que entendemos ahora que hay pastores mundiales que están predicando el evangelio de hoy, el evangelio de la prosperidad. Es decir, la iglesia de la Odisea, que el pastor decía, yo digo que soy rico y no tengo ninguna necesidad. Esa es la iglesia de la Odisea, es el pueblo, ¿ok? Entonces, ¿qué representan? Moisés representa la restauración de la Torá, que en los últimos tiempos Dios va a trabajar más fuerte con el remanente que está pegado a las raíces hebreas, porque los otros se han contaminado. No todos, pero la mayoría tienen otro evangelio. ¿Lo estás agarrando? ¿Lo estás entendiendo ahora? ¿Por qué Moisés y Elías? Porque uno representa la Torá, Moisés, representa la Torá, y Elías representa la profecía. ¿Qué hizo Elías? Restauró el altar, llevó el pueblo a Dios. Él restauró el altar que estaba arruinado. Elías confrontó a los principados. ¿Para qué Dios llama a esta generación? Para que seamos como Elías, que confrontemos a los Jezabeles, que confrontemos a los Baales, porque Dios está con nosotros. Porque cuando el altar está arreglado, fuego cae del cielo. Cuando tu casa está arreglada con las raíces hebreas, fuego. Cuando estás celebrando el Shabbat, fuego va a caer. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! El remanente tiene que estar. Así como Dios guardó a Qumran, a los esenios, para preparar el camino de Juan el Bautista y Yeshua HaMashiach, lo mismo lo está haciendo ahora. Nosotros somos los qumranitas. Nosotros somos los que estamos preparados en esta cueva que se llama Apocalipsis con Café. Que cada noche usted entra y recibe revelación. ¿Para qué? Para que usted tenga la Torá. Para que usted sea Elías. Y para que el altar de tu casa sea un altar encendido. Cosa cuando venga Seferic. ¿Por qué el ángel de la muerte no pudo entrar? Y si yo te digo que el ángel de la muerte era Seferic, ¿cómo? Si yo te digo en esta noche que el ángel de la muerte que pasó por Egipto era Seferic, pero Seferic no pudo pasar hasta que estaban marcadas con la sangre del Cordero. ¿Está tu casa en esta noche marcada con la sangre del Cordero? ¿Está tu vida manchada con la sangre del Cordero? Espero que sí. Espero que sí. El Padre nos ha revelado en nuestro espíritu. Y ahora va a terminar lo que está diciendo. ¿Sabe por qué el Padre va a tratar más fuertemente? No digo que trate con otros, pero más fuertemente va a confiar en, ¿saben quién? En las fiestas del Eterno. Mi hermano, te lo digo con todo mi corazón,
te lo digo con toda mi fuerza, hermano, que nadie te quite de celebrar la fiesta del Eterno, porque eso va a marcar tu destino. Porque estamos celebrando el Shabbat, señal de pacto. El Shabbat es pacto, un pacto, y Dios es un Dios de pacto, que Él cumple su promesa. Amén. Entonces, hermano, cuando se le dio la llave del abismo y salió Abadón, el destructor, a destruir a los hombres, el destructor resulta que no pudo destruir a los que tenían la marca en sus frentes. La Biblia dice que hemos sido sellados en la glándula pineal con el Espíritu Santo, hemos sido sellados, y ese sello los demonios lo conocen. Y a los que están sellados con el poder del Ruach HaKodesh, los demonios no lo pueden tocar. Todo árbol tiene una raíz. Todo problema tiene una raíz. Todo lo que hay en este mundo tiene una raíz de ser, una esencia de ser. O si no, no habría mundo, no habría árbol, no habría nada. Todo tiene una raíz, todo comienza con una raíz. Una enfermedad comienza con una raíz. Todo en un ámbito espiritual tiene una raíz, obviamente. Y escucha esto. En el ámbito espiritual también todo tiene una raíz, y por eso la Biblia dice que ninguna maldición vendrá sin causa. O sea que una maldición tiene que tener una causa para que sea maldición. Una bendición tiene que tener una causa para que sea bendición. O sea, todo en el mundo espiritual o en el mundo físico tiene una raíz. Por eso es que decimos, volvamos a las raíces hebreas, ¿ok? Tú ves el árbol, tú puedes disfrutar de la sombra del árbol, puedes disfrutar del tronco del árbol haciéndote una mesa, puedes disfrutar del fruto, pero a veces te lo olvida que ese árbol no estaría ahí si no fuera por su raíz. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Bueno. Diciendo esto, el Padre me revela algo que te lo voy a enseñar esta noche. Es fuerte lo que voy a decir, pero lo tienes que saber porque ahí comienza todo. Ahí está la raíz de todo lo que los Illuminati, los masones, los mayas, los incas hacían. De lo que te voy a decir ahora, de ahí viene todo. Y por eso que hay un Génesis. Porque el Génesis es la raíz de todo lo que pasó en la Biblia. Génesis es la raíz. Y de hecho hay dos árboles ahí, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que no podía ser tocado. Te voy a explicar la raíz de por qué existen los Illuminati, los masones, los satanistas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen? Hace un rato atrás te estaba hablando sobre cuando Dios castiga a la serpiente, que dice de paso la palabra en hebreo ahí, y cuando nos vamos al Midrash, al Tarjún, que son libros muy antiguos hebreos, que se han mantenido por tradiciones milenarias, dice que la palabra original de la serpiente en el hebreo, en el paleo hebreo, que cuando hablamos de paleo hebreo es la escritura hebrea más antigua que usaba Enoc, que usaba Abraham. Abraham dejaba el hebreo, pero el paleo hebreo, que son más que nada, igual que el hebreo, pero tiene más forma de imágenes, ¿ya? Como que son como los egipcios, que eran como imágenes así, es más tirado como tipo a imágenes así, ¿ya? Bueno, es el paleo hebreo. El paleo hebreo, hermano, es potente, que dice que el nombre de Satanás, de Lucifer, si bien es el símbolo de la serpiente, pero no era una serpiente en sí, porque lo que se usó fue la astucia, el ignorancia que tiene la serpiente cuando mira a alguien. Y por eso que el ángel que se presenta ahí fue el ángel bello de la luz. Es decir, que el ángel vino a seducir a doña Eva. Y en el término paleo hebreo, el que se presenta lucido, el que se presenta brillante, el que se presenta de hermoso delante de alguien. O sea, y por eso que encontramos que doña Eva no le dijo a Adán, ¡ay, Adán! Apareció el diablo con 2 cachos y la cola era como tipo así de chancho. Que esa fue en la Edad Media le pusieron así. Dante pintó al diablo y entonces todos conocen al diablo como la pintura de Dante, con 2 cachos rojos, con los ojos negros. Esa es la pintura. Sácate eso de la cabeza, hermano. La Biblia dice que Satanás fue acabado en hermosura. Así que ahora con el pecado, con la rebelión, ya se puso más feo, pero
De que tiene sus cosas este tizón del infierno, las tiene. Se presentó en el jardín del Edén como el que brilla, como el hermoso, el lucido. Imagínate cuando hablaba. La Biblia dice que 9 perlas estaban en su pecho, como el pectoral. ¿Ah? Fue acabado en hermosura. Dice que fue acabado en hermosura. O sea, cuando te dice que fue acabado en hermosura, era hermoso, lindo, como yo. Cuando se presentó ahí, engañó a Eva y todo el Midrash dice que todo el símbolo que tú conoces como el árbol prohibido fue una relación sexual. Donde según el Tarjún, Eva dice, he concebido por el ángel de Yahweh un varón, dice el Talmud. En la tradición del Génesis talmúdico dice, cuando Eva se siente embarazada y nace Caín, dice Eva, dice, he concebido un varón del ángel de Yahweh. Ella pensaba, hermano, que era ángel de Yahweh, pero no era el ángel de Yahweh, era el otro ángel, el que se había revelado, el de Yahweh. Ese era. Salió una descendencia de ahí. Y esto es muy importante que termine con esto, porque esto es una revelación, pero así que vaya a poder entender por qué los mayas sacrificaban a hombres, a niños también, y eso era lo principal que hacían, no tanto hombres, sino que más niños, en su cámara secreta ahí. Vas a poder entender. Así que aguántame 10 minutos y termino. Me va a ayudar mucho a entender lo que voy a explicar mañana de los mayas, ¿ok? Y del Papa Francisco, que estos rituales también se hacían en la Capilla Sistina abajo. Por eso es que el padre Armot, en el año 1963, el padre Armot, padre del Vaticano, dijo que se entronizó a Satanás haciendo un sacrificio debajo de la Capilla Sistina. O sea que toda esta línea satánica es una red que se viene a escondida, pero que el padre la está dando a conocer ahora. Bueno, entonces nació Caín, y por eso es que Caín no aparece en la genealogía de Génesis 5, cuando se empieza a nombrar y Adán nació Set. ¿Y por qué no nombra a Caín si Caín era el hijo primogénito? No lo nombra. ¿Por qué? Porque Hebreos dice era hijo del maligno. Ahora, como era hijo del maligno, dice la Biblia que cuando Abel presentó un sacrificio a Yahweh dice que vio con agrado el sacrificio de Abel. Pero cuando presentó el sacrificio errado, porque Caín tenía presentado un sacrificio de cordero, o haber venido con Abel, los dos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Caín no podía presentar un sacrificio de cordero porque él era hijo del maligno y jamás lo hizo. Y ya la Biblia denota el carácter malo de Caín en el sentido de que dice que llevó y no miró con agrado y se enojó, cayó su semblante. Y la Biblia dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Miró, Dios sintió que algo pasó en su corazón y llevó a su hermano al campo. Y aquí viene lo que tenés que saber, que aquí esto nunca te lo han contado, pero ahora lo vas a saber en una revelación del Espíritu. Con toda la base hebrea que tenemos ahora, con toda la base del Tarjún hebreo, el Midrash, los comentaristas, todos se unen y todos se ponen de acuerdo que esto fue lo que pasó bajo la acción del Espíritu Santo. Dice que para la reproducción de las naciones, Abel tenía 2 hermanas gemelas, que eran la esposa de Abel. Y Caín tenía una sola. Y el Midrash y el Tarjún hebreo dicen que para que Dios se reprodujera, la humanidad fue así, porque si no, ¿cómo se iba a reproducir la ciudad? ¿Dónde iban a haber más Eva? Entonces, hermanas de Abel eran gemelas y eran esposas de Abel. Una hermana era de Caín y Caín deseó a una de las gemelas de Abel. Ese fue un pecado que arrojó en tu corazón. Y el segundo fue porque Dios rechazó la ofrenda, porque Caín tenía que haberse presentado como un cordero y no lo hizo. Entonces Dios rechazó, porque nadie se podía acercar a Dios sino era por el cordero, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató al cordero y los vistió y cubrió su pecado. Entonces Abel lo sabía y se presenta constantemente matando al cordero, y el cordero cargaba el pecado de Abel. Acá no lo hizo así. Bueno, esto tiene que ver con la piedra obsidiana que te voy a decir ahora. La piedra obsidiana, que por qué yo la tomé y me pasó todo eso. Bueno, aquí viene el tema. Está relacionado con eso. Así que ten paciencia. El Midrash, con todo el peso del Midrash y el hebreo, dice que la manera como Caín mató a Abel fue una manera muy, muy fuerte, que de aquí vas a poder entender muchas cosas. Nunca se había derramado sangre en la tierra. Nunca. En la creación, la tierra era virgen.
todo en armonía, hasta que llegó un día negro donde Caín llama a su hermano y lo lleva a un lugar, ya ahí ya usa la astucia ya para llevar a un lugar y le empieza a recriminar por la esposa que él quería para él, porque ella, bueno, le dio una esposa, dos a él también, bueno. Y Caín empieza a hablar con Abel y Abel dice, yo fui el elegido, yo amo a Dios, yo amo a Yahweh, dice Talmud, yo amo a Yahweh y Yahweh aceptó mi sacrificio. ¿Por qué? Porque yo se lo llevé de corazón. Y si te rechazó a ti, le dio a entender, porque no llevaste el sacrificio correcto. Y dice el Talmud que Caín se levanta con una piedra en la mano. ¿Ya? Pero esa piedra, adivinen qué piedra era. No era cualquier piedra. Era una piedra filosa, negra, porque el Talmud dice que era negra. Era la piedra obsidiana. Porque si tú no lo sabías, la piedra obsidiana tiene, cuando se corta, tiene más filo que una navaja. Y por eso que los mayas usaban la piedra obsidiana para hacer sacrificio. ¿De dónde sacaron esa idea? Viene. Mira, escucha esto. Caín toma la piedra para vos y para que Abel no gritara. ¿Ya? Luego saca las extremidades. ¿Ya? Es fuerte lo que estoy diciendo, pero así dice el Midrash. Las expone y toma la sangre y no hace con la misma piedra obsidiana, hermano, corta extremidades y no quedando así, saca, o sea, el cuero y se lo pone como manto. Y se presenta así, dice el Midrash. Lo que te estoy diciendo es que lo reafirma el Midrash, el Tarjún, los libros más antiguos hebreos, esto lo dicen, que esto mucha gente no lo sabe. Y de ahí que viene toda la onda del vampiro. ¿Te has fijado eso y por qué la élite mundial en sus ritos más secretos, más ocultos, qué es lo que hacen? Se pegan un huevo de vino, pero usted sabe qué vino estoy hablando, ¿ok? Entonces, esto fue tan fuerte, lo que hizo, que la Biblia dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y aquí él esconde y dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, Caín sabía que Abel tenía un guarda y se lo tira en la cara a Dios. Es decir, fue tanta la ira de este hijo de la simiente que en la misma cara de Dios lo ofende. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no sé. Estaba mintiendo, lo había recién matado. Y el Talmud dice que él se presentó con la sangre de Abel, sus extremidades, en ira, en rebelión, porque Dios lo había rechazado a él. Entonces se presenta con la extremidad y le dice, acá está tu hermano. O sea que presentó, como Caín presentó en el altar la oveja que era degollada, perdón, Abel presentó la oveja desgollada y él mismo la tuvo que desgollar. Bueno, ¿qué hizo Caín? Caín tomó a Abel oveja y lo presentó como una oveja. Eso se ponen todos de acuerdo, los grandes comentaristas a nivel hebreo, todos se ponen de acuerdo con eso. ¿Ok? Y de ahí, mira lo que pasó, escucha bien, porque esto, hermano, está relacionado con Chichén Itzá. Cuando está en el proceso con la obsidiana, matando en ese proceso, Abel clamó, y no solamente clamó la sangre de él, sino que él gritó, porque prácticamente estaba siendo torturado, y ese grito de Abel, la tierra lo escuchó. Y peor aún, el Talmud dice que cuando la sangre de Abel cae en la tierra sana, la temió y la tierra clamó. Y por eso que la tierra clamó, porque nunca la tierra había... Y cuando clamó ahí se abrió algo. La tierra gimió, la tierra se movió, porque nunca la tierra había recibido la sangre bendita, de donde en esa sangre, dicho sea de paso, y esto yo lo explico en el libro que lancé hoy en mi Facebook, que se llama El soplo divino en tu ADN.
donde en la sangre se descubrió que está el nombre de Yahweh. O sea, el Yud, Het, Bat, Hei, los científicos descubrieron que en el ADN está el nombre de Yahweh, está en nuestro código de ADN, hermano. Y por eso que ese libro tenéis que leer, pues, es tremendo. Los hebreos, científicos, cuando empezaron a investigar la sangre y el código genético, se dieron cuenta que estaba Yud, Het, Bat, Hei en la sangre, en nuestra sangre. Y hay otra cosa más también que te tengo que decir que hay. La Biblia dice, baja y Dios dice así a Caín. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La palabra clave es que la tierra está clamando juntamente con la sangre de tu que está siendo derramada. Por eso que Yahweh le dice a Caín, la sangre de tu hermano levantó un clamor. ¿Sabes por qué Satanás le encanta hacer estos sacrificios de sangre sobre el antes? Porque la sangre clama, porque la sangre no fue creada para derramar tierra. Es una ofensa a Dios. Dios se ofende, Dios se entristece, Dios se conmueve porque Dios no nos hizo, muramos desangrados en una tierra. Y tanto que es así que la creación lo conocía. Y por eso que la tierra clamó por algo que no tenía que hacerse, clamó, pero se hizo. Y cuando la tierra clamó, y aquí hay un detalle, viene algunos maestros rabinos también lo aclaran, dice que se abrió con una especie de una grieta, un abismo, y los demonios escucharon el clamor del grito de Abel y lo relacionaron con la sangre, y cuando los demonios vieron que cuando se derramó sangre y el grito de Abel, eso provocó un eco tan fuerte que los demonios lo grabaron en su mente. Y atención con esto que está relacionado con Chichén Itzá. Te lo voy a decir, pero espera un poquito, aquí la revelación es potente. Entonces, Caín, Abel, la sangre clama, se abre un abismo, los demonios escucharon clamor, grito, más sangre, y los demonios saben que eso impactó el trono de Dios, tanto así que iba a bajar a Dios. Los demonios saben eso. Ahora, los demonios también saben que el hombre lleva el nombre de Yahweh en su sangre. Entonces, en repudio a Yahweh, a su trono, a su hijo, esta gente empieza a desangrar a la creación de Dios. Y sobre todo, porque resulta que ellos son inocentes. No es como un guerrero que ya alguno va a morir así, pero el inocente está comenzando una vida. Un infante es la vida que renace al mundo con todo su esplendor. Y ellos quieren, como odian a Yahweh y como odian a quienes fueron creados por él, Satanás levantó un plan con Caín, y desde Caín en adelante, la miente maldita de Caín es la que le está haciendo guerra en secreto a los hijos de la luz. Y por eso que los rituales de sacrificio hacia eso, a odiar la creación de Yahweh, a odiar al que lleva en su sangre el nombre de Yahweh. ¿Lo estás entendiendo ahora? Esa piedra obsidiana, aquí hay una revelación más todavía. Atención con esto porque esto se pone bien potente. La piedra obsidiana, ¿por qué se le atribuyen cosas bien fuertes? Ojo, la piedra obsidiana fue creada por Dios, ¿ok? Fue creada por Dios. No es que una invención satánica, es de Dios. Que el diablo la use para otras cosas, eso ya es diferente. Obviamente el diablo lo ha hecho. Y es por eso que este rito lo tomaron los babilónicos, los sumerios, Nimrod. Todo siempre se hizo en secreto, pero dentro de pirámides, porque para eso son las pirámides. Y el que lo llevó a cabo así en forma tal como lo hacían los babilónicos fueron los de Chichén Itzá, los mayas. Y mañana te lo voy a explicar con fotografía, con todo, para que entiendas bien cómo era el tema. Porque, hermano, y ahí podemos entender que, y atención, porque esto es lo más potente que te voy a decir esta noche. Cuando pasó esto, cuando Caín mata a Abel y la sangre derramada, algo se codificó en la sangre que los científicos dicen
que cuando la sangre, moléculas de la sangre están bajo tortura, bajo presión, ellos ven dos cosas sorprendentes. Ven una X que se forma y ven un símbolo igual que el ataúd. Y eso lo llevan todos los seres humanos cuando la sangre es puesta en presión o en tortura. Y ahora entiendo por qué esta gente, antes de sacrificar, empezaban a torturar a la gente. ¿Para qué? Para que se viera el signo de Caín dentro de la sangre, la X y el ataúd. Hermano, ¿qué quiere decir? La muerte venció sobre el hombre. Por eso es que cuando Pablo habla que todos somos pecadores, que no hay justo, todos venimos con esa X que representa lo que Caín hizo en la sangre, y ese ataúd es como un ataúd. Ellos ven como un ataúd que representa la muerte. Pero aquí viene lo más grande de todo. Cuando la sangre está expuesta a eso, recién ahí sale eso. Y por eso que esta gente lo hacían forzar todo. ¿Para qué? Para que la molécula soltara eso. Y eso le recomienda. La X representa división. Doble camino. Ya no es uno. Representa lo que Caín hizo con Abel. La X representa fuera de pacto o rompimiento de pacto. Y mañana te voy a comentar por qué Yeshua muere en el madero, que ese madero de Tamuz viene de Caín, por caso. Cuando Caín se le puso acá una señal, mañana vas a saber cuál era esa señal y por qué Yeshua tiene que morir en una cruz maldita. Y te voy a enseñar cómo. También el código genético, si hay una X, hay 8 que se enciende. Y eso lo encendió Yeshua en la cruz del Calvario. Por eso que lo que más se habla es del poder de la sangre de Yeshua. Mañana va a estar, pero tremendo el programa, porque si yo te estoy explicando eso, hermano, mañana te voy a contar lo que les pasó en un día a esta gente que están abajo, y te voy a decir qué ángel se presentó a ellos y cómo esto quedó grabado en el Popov que lo sacaron, cómo un día haciendo los rituales como común y corriente, esperando escuchar la voz del que venía de abajo, se escucha otra voz y se presenta una imagen. ¿Te acuerdas cuando Belsasar estaba con las copas del tabernáculo, el hijo de Nabucodonosor en Babilonia, y se presentó una mano? Teque, menen, fuiste pesado y fuiste hallado falto, tu reino es cortado. Bueno, eso que pasó ahí se volvió a repetir en Latinoamérica, y esto está grabado y lo tienen escondido. Esto es juicio que vino por dentro, porque Yahweh se presentó por dentro, y la voz que salió de abajo cuando estaban haciendo eso fue la voz de Yahweh que dijo ¡basta! Y se encendió un fuego, hermano, y los sacerdotes... Mañana voy a seguir con esto, porque esto está tremendo, porque juicio que llegó, salió del mismo de abajo, y es como un rayo que cae y el rayo rebotó así, ¡pum!, para arriba. Y esto, hermano, no han escondido, quedó grabado en el Popuful, en el libro, esto que pasó. El pájaro, el Quetzal, lo anunció ese día, y por eso es que los sacerdotes habían entrado medios confundidos, porque el Quetzal estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, hermano, y ese día, y esta imagen quedó grabada como el dedo que Dios puso ahí en la pared de Babilonia, y si te cuento que esto está ahí adentro, y mañana te voy a contar qué fue la imagen, qué realmente era la imagen que está adentro. Esto, hermano, está tremendo. Dios pone un stop cuando sobrepasan los límites, porque podrán ser magos, sacerdotes satánicos, no importa. Siendo humanos, Dios pone un stop cuando su raza se sobrepasa. Y mañana vas a saber todos estos misterios, todas estas revelaciones, para que veas cómo Dios va a hacer cosas grandes en esta generación, cómo Dios va a hacer que la mano, esa misma mano que el juicio de Dios que le dijo, va a entrar a todas las cuevas y va a volver a suceder nuevamente. Y ya lo están sintiendo y ya lo saben. Y es por eso que hay una agenda 2030 para que esto no suceda, para que la gente no entienda qué está pasando y haya un anticristo que controle el caos mundial, porque va a haber un caos tan grande que va a salir uno, que va a salir de la Antártida,
una portal y te va a decir, no, Él nos va a llevar, Él nos va a controlar, va a haber paz, nos vamos a organizar. El dedo de Yahweh en juicio viene a esta generación. Lo que le pasó a Chichén Itzá, ¿por qué crees tú? No, es que es una sequía. No, es que la sequía vino por algo. ¿Ah? ¿Cómo desaparecieron? ¿Tienes tú acaso un libro de miles que hay de cómo desaparecieron los mayas, cómo desaparecieron los incas? ¿Por qué desaparecieron? Porque lo que pasó ahí se tapó. Porque esta gente, cuando sucedió esa explosión que Yahweh bajó, descendió ahí, se dio el grito de alarma a todas las comunidades que estaban en mal, a todas esas pirámides, hermano, y algunos murieron, obviamente, y de ahí pasó algo. El cielo se puso como bronce. Deuteronomio dice, acontecerá que si no oye la voz de Yahweh, dice, los cielos serán de bronce. Por eso que no llovió nunca más en ese sector, Península de Yucatán, no llovió nunca más, hasta que Yahweh dijo, y se murieron de hambre. Y los sacerdotes, mientras no veían lluvia, más se mataban, más hacían guerra, fue peor. Porque cuando vieron que no llovía, y ellos mataban y llovía, pero cuando vieron que Yahweh puso los cielos de bronce, nunca más llovió, entonces se empezaron a incrementar los sacrificios y a hacer guerras para ver precios prisioneros para sacrificarlos, y ya entre ellos empezaron a exterminar a otros. Y eso la Biblia lo deja muy claro en Israel, cuando los enemigos entre ellos mismos Yahweh es grande. Les pido, hermanos, oren por mí, oren por mi familia, oren por nuestro ministerio. Yo quiero un equipo de oración que esté orando por el pastor José Cubillo, porque esto, hermano, es fuerte lo que estoy diciendo, pero tenemos del Padre, pero yo les pido oración. Amén. Siempre pónganme sus oraciones, porque entramos aquí en un proceso de revelación grande, muy grande, que el propósito es Elías, restaurar el altar, y muchos van a saber la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Porque la historia de los libros te cuentan, ay, los mayas murieron por sequía, sí, hacían sacrificios, pero nadie entiende que todo eso era una burla. Nadie entiende que todo era un proceso de Caín para ofender a Dios. Eso no lo entienden, pero nosotros sí. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendice a todos los hermanos que han venido. Padre, guárdanos en tu sangre preciosa. Padre, te pedimos que tú seas, Padre, obrando en nuestras vidas. Y Padre, guárdanos y guarda el programa mañana, si así quieres, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Hay una cosa que se me quedó en el tintero, y de ahí en adelante es que los mayas usaban la piedra de obsidiana para los ritos. O sea, que van siguiendo lo que pasó ahí. Imagínate, hermano. Y ahora entiendes por qué yo tenía la piedra y por qué mi espíritu, es porque Dios me estaba enseñando algo que después me va a enseñar con claridad. ¿Ok? Para que veas cómo el Padre hace las cosas.